yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo y no hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Bueno, en Chañar tenemos varias construcciones emblemáticas que son parte de lo que es la visión permanente de nuestro pueblo. Una es la iglesia, tan hermosa, tan majestuosa. Otro es el edificio, tal como lo hemos llamado de que éramos pibes, el edificio de Chañar, y algunas otras construcciones importantes. Y eso tiene un nombre y un apellido, en muchos casos un origen y alguien que estuvo y es testigo de todo ese trabajo, y por eso lo hemos invitado a este ciclo de charlas especiales para ir relatando un poco. Primero vamos a tener la posibilidad de hablar sobre su padre, sobre Guido Mazzotti, porque tenía no solamente la construcción de la iglesia de Chañar, sino algunas otras cosas importantes en otros lugares. Y también después vamos a hablar con Peto Mazzotti y con Héctor, hijo y nieto de don Guido, porque vamos a rescatar algunos de la historia de Chañar, algunas ideas, algunos recuerdos que por ahí están guardados y que es bueno que todos tengamos la posibilidad de conocer. Bueno, gracias por la convocatoria, Peto. Gracias, Héctor. Gracias. Yo recién decía que es bueno comenzar la charla hablando de don Guido, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia de su papá? Bueno, la historia de mi papá es... Él vino de Italia cuando tenía 20 años, había hecho el servicio militar en Italia, y bien terminó la Primera Guerra Mundial, disparó como tanto. Claro. Y bueno, la cuestión es que cuando él llega acá, viene casi directamente a Chañar Radiado. Viene porque había una cantidad de gente, viste, que eran romañoles, viste, todos medio, otros paisanos. Otros paisanos, claro. Y que, viste, se mandaban a llamar entre ellos. La idea era que venían acá porque venían a la cosecha del trigo. Exacto. Hacían la cosecha del trigo y se volvían. Mirá sí. qué renta tenía, ¿no? La cosecha del trigo, que ahora... Pagaba el viaje en barco. Y de vuelta. Y vivían un tiempo allá. Y ayudaban a la familia. Llevaban su buen dinero, ¿viste? Para mantener el resto de la familia. Estamos hablando del trabajo, ¿no? Del trabajo, no sí. El cereal juntado. No, del trabajo de hacer la cosecha. Mover bolsa, hombrear bolsa, un trabajo muy bruto, pero... Muy rentable. Muy rentable. Y bueno, pasando en uno de esos viajes, bueno, él conoció a mi mamá y mi mamá partía. Él vino acá el último viaje porque querían irse a Estados Unidos. Claro, la nona estaba y la yendo nona para allá. Se había venido para acá. La mamá había vivido en Estados Unidos. Bien, o sea, los Bernardi habían estado en Estados Unidos. Claro. Estaban en Estados Unidos. De Italia a Estados Unidos, de esa inmigración a Estados Unidos. Tal es así que se encontró el registro, se buscó y se encontró el registro del barco en el cual llegó a la familia, ¿no? A Estados Unidos. Se pararon en el Hotel de los Inmigrantes un tiempo en Buenos Aires y después, viste, a través de los parientes claro. que ya estaban acá en Veravegú, estaban los otros, los de Bernardi. Se vinieron a Chañar. Y ahí se conoció con mi mamá. Bueno, la cuestión es que
al final se casó con ella y ya no se fueron más ninguno de los dos. Ni uno a Estados Unidos, ni el otro No, que a venía Italia. con la idea De de irse a volver. Estados Unidos, que después se... Terminó quedándose Sí. acá. ¿Y en Italia quedó familia de Guido? Sí, Hermanos, padres, o sí. sea, o Muchos, muchas familias. pero muchos, porque eran una familia numerosa. Yo conocía varios en uno de los viajes que había hecho, y la única que todavía había quedado era una cuñada de mi papá, que ya mi papá ya no vivía. Claro. Eso cuando vos fuiste. Claro. Claro, cuando tuvo la posibilidad de ir a Claro. Italia allá. ¿Y cómo surge la idea de, cómo viene el tema de la construcción con don Guido? Y Bueno, porque ya Ya lo hacía en Italia. Sí, no era tenía el oficio. ningún especialista, Ujú. sino que eran peones, ¿viste? Y acá se fue haciendo, vivió una relación muy importante con un muy buen albañil, de muy buena mano de obra, que era de Rosario, Sandri, Sixto Sandri. Sisto Sandri, Sixto Sandri. que fue el que hizo acá todos esos dibujitos de la casa de los Lorenzati, Sí, Putitas, sí. La fuente, todo eso. Era un veneciano, él trabajó muchos años allá en Venecia. Y todas esas Claro, tenía cosas las una conocía, carga cultural para... pero muchísimo. Y mi viejo a la vez Aprendía. aprendió A la mucho par. de él. a la par. Aprendió mucho de él. Yo Te- lo conocí, era un tipo bárbaro, una persona muy buena, o sea, tenía... Muy capaz, muy capaz. Él le enseñó mucho y a la vez fuimos aprendiendo nosotros también, ¿no? Porque, si se quiere, viste, con mi viejo, viste, ahí vi otra relación. Más Era distante. un tipo que enseñaba. O sea, Él con mi viejo era laburar. Claro. era un maestro, El otro Sixto. era maestro. Y entonces ahí se aprendía. Es- Con uno se aprendía y con otro se trabajaba. Claro. Le pone el lomo. Era poner el lomo. Entonces cuando ustedes, bueno, ya con su hermano ya son muchachones, ya empiezan con el oficio al lado de su padre. Sí. Y él, Y estaba también en muchas obras, la sociedad italiana que habíamos hecho en Los Urgentes. Yo me voy, se abre un poco, mi viejo quedó acá, y yo me voy con el socio con Sandri. a hacer la sociedad italiana de Los Urgentes. Así que después de esa obra, viste, había montonales, porque había bastante gente trabajando con nosotros. ¿Cómo llegan a la iglesia, Peto? La iglesia, bueno, nosotros la iglesia tiene varios tramos. El primero era, me acuerdo siempre, unos constructores Massa, que después se fueron esa gente de acá, de Chañar. Pero ellos hicieron toda la parte hasta la capa aisladora abajo. Vean, o sea, cimiento, el pozo, todo y la capela. Claro, hasta ahí, y después de ellos dejaron ahí. Mucho. Yo digo que el resto vinieron otra gente también. Estaba Talino Traverso, Masochi, el que está el hijo. Del Colorado. Claro. Que en una oportunidad hicieron una sociedad con mi viejo y Sisto Sandri, y Continuaron la continuaron construcción. y llegaron a los dinteles, los primeros. Y después volvieron a dejar, porque viste, era cuestión de que juntaran unos pesitos, Claro, y construir. y entonces seguían. Claro, llevó muchos años la construcción de la iglesia Pero nueva. muchísimo. Peto, ¿usted ya estaba trabajando ahí con su papá o todavía era chico? No, yo puede ser que haya empezado por ahí, viste, como chico joven, viste, ir a tirar ladrillo, agarrar ladrillo en los andares. ¿Cuál es el recuerdo que tiene la de esa circunstancia de ver empezar a levantar todas esas tremendas paredes, de toda esa superficie y ladrillos? Era fenomenal.
la cantidad de ladrillos que De hornallas. Los ladrillos se hacían acá, o sea, acá en Chañar o traían. No, trajeron, venían camionadas de ladrillos y ahí se empezaba a tirar y todo a cargar arriba los andames. Pero porque hay las columnas esas que están antes de llegar al altar. Sí. Me acuerdo siempre de esto. Se llevaban 500 ladrillos por camada. cada Por fila. camada. Cada fila. Cada Así que, fila. mira, era, Porque son compactas las columnas, o sea, ladrillo. Toma así. Y era de tirar, pero así, no era para ir con un guinche. Eran baldes, pasaban los baldes, tiraban la mezcla y después empezábamos a poner los ladrillos así. ¿Y ya en esa época ya había hormigón, las mezcladoras? No, todo había dos tipos que eran los cancheros. Sí. Tenían un canchero y ahí hacían el material. Y dale con eso. A pala. Arena Claro. y porlan y arena, a pala. Y a cargar. De loco. Sí. Bueno, y una cantidad de gente impresionante, seguramente. Sí, yo no te puedo decir, porque a veces éramos, viste, Sí. eran Mucho. todos los otros socios que tenían su gente. Aparte. Claro. Talino Traverso, el padre del santo. Sí, Traverso. sí. Ya al lado de- Claro, sí. En sociedad con Desotti, Con tenían Desotti. otra Eso sociedad. eran Nosotros todos teníamos- después, eran todos albaniles, después cada uno tenía sus propias obras, ¿no? Aparte. Hasta Una que, suma bueno, para la iglesia. se hizo en la parte gruesa, digamos así, y después la gente se fue separando, siguió con su trabajo y cada uno tenía Su propia empresa. Exacto. Tuve la suerte de poder ver los planos, que los tenía Arturo Bergero, Ah, sí. que marcaba 2 torres y una cúpula, Claro. originalmente. Claro. Esos planos después, lamentablemente, desapareció él y desaparecieron los planos. No hubo manera de poder encontrarlos. Lo único- Pero me acuerdo de eso, que eran 2 torres y una cúpula, y él me había dicho que tuvieron que modificar el proyecto porque Claro. era imposible de seguirlo. Lo Si no. mismo que la torre, se bajaron, no sé, la cantidad de metros porque no podían llegar. Peto, nosotros observamos en la torre que hay un ventanal donde iba a ir el reloj, que Sí. se tapa y después se lleva arriba. ¿Qué pasó ahí? Mira, con eso era la modificación de la torre. Eso llevó a ser porque el reloj iba más arriba. Nada más que, bueno, se hizo esa parte y se cerró. Sí. Y- Modificaron sobre la marcha. Sobre la marcha. Sobre la marcha. Don Guido estaba siempre ahí, Y no podía ser de menos. continuamente Que ya estaba delicado del corazón, Sí, porque sí. tenía una deficiencia cardíaca, ¿no? O sea, Pero no se privaba de subirse hasta la torre de la iglesia. No, al último no llegaba. Lo charlamos antes cuando tuvimos el accidente De Mateini. de Mateini, sí. de Juan Mateini, que Donde, eso, después de eso, quedó muy mal, digamos, por el hecho, ¿no? Por lo que había pasado. esa es la parte fea de la historia. Que seguramente todas las torres o todas las construcciones de altura en el mundo, todas tienen. Sí, porque tal vez no había en ese momento los recaudos de seguridad que hay ahora en las construcciones de altura. Antes se hacía todo en la confianza y en la experiencia, pero no se medía por ahí. No, pero era muy equilibrista también. Sí. Porque éramos a trabajar arriba de esos andamios que teníamos, porque en principio, viste, no teníamos toda esa estructura de hierro que hay ahora. Porque se llegaba desde adentro. Sí, Entonces se desde hacía adentro y se hacía un piso y desde adentro empezaban. Él me contaba. Claro. Recuerdo, me contaba que lo más difícil eran las 2 primeras hiladas, que era la que daba vértigo, porque vos te asomabas a una plataforma al vacío. Entonces, ya cuando tenías unas hiladas de ladrillo, es como que te daba la Te daba un sensación poco más de que- seguridad, claro. Y después, bueno, ahora está pintada de azul, pero originalmente tenía venecitas.
Sí, todo veneciano. ¿Cómo fue, cómo pusieron la cruz allá arriba? La cruz allá arriba anduvo, ¿cómo era que se llamaba? No te puedo estar recordando estos nombres, pero se subió con soga y Poleas. La rondana. Aparejos. rondana, Sí, Aparejo. aparejo. Se subió hasta donde está el piso, no donde está la torre. Perfecto. Donde está el piso ese que hace, El campanario. empieza la bóveda. La bóveda, claro. La bóveda. Entonces primero se calzó ahí arriba al medio, se amuró, de alguna manera, viste, Se fijó en dos Se puntos, aseguró. uno abajo y uno arriba, ¿no? La bóveda me decías que es como Todo hacer la- como un pozo ciego, así como un horno de panadería, se fue trabando la... todo hueco. ¿no? Hueco. Todo. Y después, viste, cuando realmente ya se había cerrado la cúpula, se dejamos el hueco de salida al lado del pie de la cruz. que hay una ventana, una Y puerta. de ahí metido allá adentro empezamos a trabajar con todos los venecianos por fuera. Ahí fuera. Pero habían armado un andamio también, todo alrededor. Alrededor. Pero recuerdo siempre que no estábamos ni atados ni nada, éramos salvajes. Eran salvajes. Ahí hay algo también que nosotros hicimos hasta terminar la torre. Después ahí empezó a trabajar, hicimos el contrapiso y ahí nosotros no fuimos más. Bien, el contrapiso de la iglesia adentro, todo. Perfecto. Y ahí entró Payela, que estuvo trabajando en eso, Talino Traverso también. En lo que es la terminación, digamos, Sí, revoques lo único interiores. que Eso ya, viste, entre tantas cosas que se fueron eliminando, todas las molduras que tenía cada columna de esas, Mm. era precioso. Pero se fueron eliminando porque dijeron, no, esto si nos ponemos a hacer todo esto, nosotros no estamos. Entonces Claro, porque la moldura se hacía con el ladrillo, saliente Claro. y entrante. Claro, claro. y después se hacían los moldes Para rellenar, para revocarlo. y todo. Una pregunta de algo que siempre me intrigó. La última parte de la torre tiene una escalera de chapa, no tiene una escalera de hormigón. La última parte. Sí. Ahí no sé, ¿por qué no hicieron el mismo procedimiento de la escalera de hormigón para llegar al campanario? Mira, yo no sé eso, por qué pasó, porque ahí cuando se instaló el campanario, nosotros habíamos dejado el hueco, vinieron gente de afuera a hacer ese trabajo. Y esa gente fue la que hicieron la parte de escalera o todo lo que necesitaban para instalar el campanario. Tal vez para emular a la Catedral de San Pedro. El Claro, último tramito, el último tramito es de una escalera de chapa. una escalera de chapa. ¿Y cómo llegan al edificio, Peto? A ese desafío tan grande que era, bueno, si ya habían hecho la iglesia, de todas maneras, les planteaban una construcción moderna, de mucha superficie, no tenían Mira. seguramente todos los elementos para hacer un edificio de esas características, ¿no? Va la estructura, ¿no? Cimientos, zapatas. Sisto Sandri, que era el socio, el que tenía capacidad como para hacer estas cosas. Porque todo ese tipo de molduras que te estoy diciendo que después las cortaron. Y decía, hace el comentario que hacíamos siempre, si viviera Sisto Sandri, que bajaron todo esto y Los mata. los dedos que nos quedaban chorreando sangre todas las noches, poniéndose bendita para poder Porque cerrarlo. viste que hay una cosa que uno, a lo mejor, no sé, esto no lo hemos hablado, pero vos vas y mirás la sociedad italiana y mirás ese tipo, y vos ves que no se descascaran los frentes. No.
Y vos ves casa de Nueva, sí. nueva que el frentolín se cae, se La pintura no despega, aguanta, sí. con 10 años, no con 100 años. Sí, y pensar que era otros materiales, viste, que hoy decís, no, la capacidad o la calidad de este tipo de materiales es para que Debería ser mejor hoy. aguante. Y, sin embargo, Mentí. Ahora, yo eso, pues bueno, cuando se empezó eso, no, yo era Muy chiquito, sí. íbamos a jugar ahí al Claro. pozo ese donde estaba creo Pero- que era algo así como de 4 metros de profundidad, pero todo, no es que tenía, viste, nada sí, más sí, que no los tenía el rincones. borde, no. digamos. No. Era un pozo de 4x4, una pileta. Relleno porque si de última lo que bajó, lo poquito que se dio, lo bajó, no hizo ni así, ni... No, bajó y Bajó mínimo. completo el Cuando peso. vos mirás los bordes, mínimo lo que se dio. O sea, eso es admirable, ¿no? De qué forma, porque soportó el mismo problema que todo el pueblo, digamos, Exacto, con con la paz alta. con el gran peso que tiene. La construcción del edificio fue difícil, fue fácil. Yo digo que fue más o menos una cosa que se hizo rápido. Ustedes lo comenzaron desde abajo. Sí, estábamos nosotros con una sociedad que teníamos con una gente de Rosario que en la parte de hormigón armado. Habían hecho varios edificios en Rosario. Nosotros entramos en la sociedad porque nosotros teníamos capacidad de Juntar gente, andamiaje, Bien. cofrado. y ellos eran la gente que realmente era capaz para eso. Cuando se hundía el edificio, yo venía te cuento de esta entreverada, veníamos de Brasil de viaje. Ay, no sabía si seguir de largo o meterme al pueblo. No teníamos absolutamente nada que ver porque estaban Había un ingeniero, un tal Puerta. el era. ingeniero calculista que habían ni nosotros ni la gente que estaba juntando la plata para hacer el edificio, claro. no tenía nada que ver. Exacto. Lo que tenía que ver era el ingeniero calculista que había puesto Michelet. Y bueno, pero fue, viste, el problema del agua, de ese tiempo, viste, el hormigón que hay abajo, donde está la escalera, es impresionante, parecía una cosa de decir. Sí, yo recuerdo Es una locura. Las zapatas. Las zapatas eran Claro. así poligonales, digamos. Pero era son- un pedazo de viga, digo, me parece una locura esto. Sin embargo, se iba para abajo. Bueno, esa fue un poco la parte del edificio, porque Lo que sí que cada piso de eso se rellenaba con un carrito que era la mitad de esta mesa, digamos. O sea, ¿qué tenía? ¿1 metro cúbico? no, Menos. ahora No tenía 1 metro cúbico, no, medio metro cúbico habrá tenido. un cuarto. Ahora Sí, todo se subía en ese carrito. Y tenía un botón allá abajo y una luz. Entonces el que mandaba el carrito para abajo apretaba la luz y el de abajo que lo mandaba con un torno, que era el Keio, normalmente lo manejaba el Keio, yo me acuerdo. Bueno, y la que te iba a contar antes, que cuando estaban en el 6º piso, yo que era joven, adolescente, cuando el carrito bajaba vacío, bajaba relativamente lento. Y yo me subí y apreté la luz para bajarme con el carrito, en vez de venir por las escaleras. Y el que yo largó el freno del torno y yo pasé los 6 pisos con los pelos así para arriba. Y me alcanzó a ver, porque Claro. el último piso tenía entrepiso que era más largo. Y mandó la palanca del freno, se le levantó el rollo de cable y todo, medio así. No, pues si venía a esa velocidad, estampaba. Olvidate. No estaba para contar la historia. No estaría contando la historia. eran los dañinos. Claro, éramos dañinos.
¿Y cuál fue el último trabajo grande que hicieron como empresa con Keio, con tu hermano? Sí. ¿El barrio? El barrio. Porque ya ahí habíamos dejado, viste, terminado eso, porque habíamos empezado allá. O sea, no continuamos en el edificio porque no teníamos eso por delante y no. ¿Era un plan Fonavi eso? Un plan Fonavi. Sí, ¿De la Sí. provincia o de la nación? No me acuerdo. no, era del banco hipotecario. Ah, del Banco Hipotecario. El primero, no el otro. El primero, el de otro acá. allá. El que estaba frente a donde estaba la planta de hormigón antes de Ahí, la. exacto, sobre la calle Italia. Sobre la calle Italia. O sea que, viste, tenía el ingeniero, este muchacho de Corral de Bustos, ¿cómo era que se llama? Esnaola. Pérez Naola. Naola. Y hacía toda la parte de trámite del banco El Banco Hipotecario. hipotecario. Y bueno, lo encaramos, viste, nosotros, que después la comuna hizo el sorteo para entregarle a... Ese fue el último trabajo que hicieron grande, ya después de no trabajaron más en eso. No. Ya de ahí fuimos al campo. Al campo, directamente. Los dos al campo. Los dos al campo. Porque tenían camiones. Ustedes Claro. tenían una Claro, empresa de sí. camiones. Paralelamente a la empresa constructora habían hecho otra. Sí, ya teníamos Otro rubro. camiones trabajando afuera y dijimos, bueno, basta de la construcción. ¿Qué casas hicieron en Chañar así que recuerdes? Muchas. Me parece que la de Raúl Sorribas, Pero la de Saluso, entrando acá, ¿La del Gordo Picato hicieron ustedes? la del Gordo Picato. Picato. Ah, sí. Me acuerdo del Wilman poniendo la cañería, el Wilman Lorenzini. Trabajaba para nosotros en ese momento. Para nosotros cuando éramos pibes, la casa del Gordo Picato fue la casa extraña, la casa más rara del mundo, ¿no? Hasta que vino el Toto, después hizo el chalet. Sí, pero las cosas que tiene la casa Sí. es importante. Era una arquitecta de Rosario que era socia del que era arquitecto también, que era director, no sé, que era, en Rosario. Y bueno, muy caprichosa, ¿viste? Porque hay arquitectos que son, y arquitectas especialmente, que tienen capricho. Hay cosas que no se debieran hacer. No se debieron hacer. Ellas tienen su idea y la quieren imponer. Claro. Aunque sea impráctica. Y era una chica fenómena, ¿no? Porque, viste, a lo mejor discutíamos, tenía prácticamente mi edad. Y bueno, pero al último salimos muy contentos, que yo la felicité por el tipo de trabajo que tenían puesto en esa obra. Muy interesante. Porque ustedes venían haciendo casas convencionales, o sea, de distinto diseño, pero y de pronto aparece esta que era totalmente diferente, ¿no? Yo hacía esos planitos, viste, que antes había Sí. pocos arquitectos. Lo mínimo que tenían, viste, todo va a haber, todo siempre lo mismo. Va a haber distintos, por ejemplo la de Sorriba. Ahí también tenemos donde estaba el cine Belgrano, Ujú. De Comba. Claro. La esquina. La esquina que La esquina de Comba, de Borri, todo eso. Eso era Sí, era todo el cine. Era todo el cine de Belgrano. Ese lo habíamos comprado nosotros. Bueno, ya eran las cosas donde nos metíamos, viste, para hacer. Que el otro día lo saludamos a Foresto, los dos forestitos. Sí. Ellos eran los Claro. dueños del cine de Claro, el papá, claro, el padre. de eso. Y nos metimos ahí, hicimos la de construcción enfrente, la que está Rossi. Bien. Y de este lado está la casa de María Angélica, De Andresito Aramuro. ahí era Andrés Aramburu, Ujú. y siguiendo estaba Scotti, y siguiendo era Pancho Casadei, bueno, todas esas casas. Claro, sobre lo que fue terreno del cine Belgrano. Claro, aprovechamos, digamos así, mucho material
que se usó de la demolición, claro. mansión. De ladrillos y ladrillos también ahí. Seguramente cada casa es una anécdota distinta, un problema distinto, con el dueño, con esto, que quiero hacerlo así, que lo otro. Siempre, por suerte, no puedo decirte que, bueno, esto salió mal porque no me pagaron, no, qué sé yo. Siempre muy bien, terminamos muy bien con todo el mundo porque también cumplimos como se debía. Y todos nos conocían, ¿viste? Sin papeles. Te digo, era un papel escrito que le tenía una casa con tantos ambientes. Eso era el contrato. Ese era el contrato. Y yo le hacía un plano con lo que iba a llevar qué tipo de materiales, que ya teníamos, por ejemplo, quién nos hacía los muebles, estaba Chiquito Ciani acá. Claro, tenían armado toda una estructura, ¿no es cierto? Las aberturas de... Lo que hoy se dice, generalmente hacemos madera. Una llave en mano, una casa en llave en mano. Exactamente. Las aberturas, los muebles, el baño, la instalación, el gas, de Que la... hacía los mosaicos, era Tomati, que se murió el otro día. Y ya todas las cuadrillas de todas O las... sea, había mucha mano de obra local, ¿no? Claro. Ahí hay una diferencia grande en los pueblos. Digamos, todas esas carpinterías, toda esa fábrica de Totalmente. baldosa. Porque hoy está la opción de hacerlo por carpintero o comprarlo hecho, igual que los pisos, pero en ese momento trabajaban todos los mosaiqueros, los carpinteros, los plomeros, o sea... Venía la madera y acá se elaboraba. Y acá se elaboraba. Ahora, es más, se trae hecho o ya se trae semi hecho, ¿no? Bueno, ahora la carpintería metálica por ahí es un poquito más... Va reemplazando. Pero en aquel entonces era todo cedro, todo... Y había muy buenos carpinteros. Muy Sí. buenos. ¿Cuánta gente trabajó día por día en la construcción de la iglesia con ustedes? ¿Qué personal tenían más o menos, Beto? Mira, cuando estábamos todos... En esa sociedad, cada cual tenía los suyos, eran bastantes. Cada uno tenía... Porque había que levantar paredes, Ahí cada uno tenía... Por ejemplo, me acuerdo siempre, el canchero, que era de trabajar con la pala del hormigón. Yo tenía uno que era muy bueno. Y Talino Traverso tenía otro y era la competencia. La competencia. A ver, ¿quién sacaba antes? ¿Quién sacaba? La cavacha? Claro. Sí, no, muy gente, muy capaz. Y mucha gente. Y mucha gente, mucha gente. ¿Su papá alcanzó a ver la iglesia terminada? Y bueno, sí, porque ellos fueron limpiando el piso ya donde estaba instalado el reloj, que iban a instalar el reloj, que estaban limpiando ese piso con material. Que fue cuando fue el accidente. Sí, después ya no. Pero cuando la iglesia se terminó, ¿se alcanzó a verla terminada su papá? O sea, ya... No, porque ¿o no? terminada la terminaron otra gente. Claro. El reboque, lo que... Pero sí, digamos, ya la torre, Claro. digamos, Sí. a lo mejor no la terminación probablemente de... Ahí quedó lo que se revocó, ¿viste? El cielo raso, que tampoco vi el cielo raso que iba, no nada que ver. Pero bueno, fueron de acuerdo a la plata. que se juntaba. Fueron. ¿Podemos, para cerrar, relatar cómo fue ese accidente que fue tan, bueno, así tan... O sea, fue un cimbronazo en Chañar en ese momento y todavía hoy se recuerda, ¿no? Lamentablemente. Era el día después, era San Juan. El santo de él, que él siempre llevaba para la fiesta esa. Y fue un golpe terrible para nosotros, porque fue siempre gente que había estado trabajando con nosotros. Claro. Y pasar lo que pasó, decíamos, pero ¿qué es lo que pasó? Es una cosa ya increíble. ¿Cómo fue el accidente, Peto? El accidente fue que él quiso salir. La parte, digamos así, de afuera
la cornisa grande que sale casi 1 metro. En el campanario. Claro, ahí en el campanario, justamente. Sale así. Es bastante, digamos así. Pero lo que pasa es que no estaba atado, no estaba nada, y cuando tiraron uno de los caballetes de hierro, lo empujó así como para que se caiga, se engancha en la mitad del camino, cuando iba cayendo, el fierro en la soga que él tenía, donde se estaban allá arriba. La soga la tenía acá en la espalda y pegó el cimbronazo como un arco hizo. Claro, y la soga lo empujó. Lo empujó, lo tiró así como a 10 metros del techo, cayó así. Y estaba su papá con él ahí. Mi papá estaba arriba con él y yo estaba con el parolo abajo, habrá caído de acá ya 7, 8 metros donde estábamos con parolo. Y a su papá también en ese momento... Y le contestaba Pepe Ruffini, que estaba ahí abajo, y dijo, Guido, y salió corriendo por la escalera y lo fue a ayudar a bajar por la escalera. Claro, que había quedado choqueado. Porque a veces uno tiene la intención de querer... Porque él estaba de adentro. De adentro. No. Sí, si no, a lo mejor hasta intenta... Claro. O sea, probablemente podrían haber caído claro, los dos. No, lo que si hubo un tiempo de algo no se sabe. Claro, porque eran ellos dos solo que estaban ahí eran arriba. ellos dos que estaban allá arriba y el Pepe Ruffini que fue para bajarlo, ¿viste? Bueno, fue una conmoción, Sí. evidentemente, ¿no? Bueno, fue una de las cosas tristes que tuvo Muy triste. la construcción de la iglesia, ¿no? Decíamos antes que en todos estos grandes edificios siempre hay un margen de accidentes que suelen pasar y bueno, no podría no haber pasado, pero pasó, como todas las cosas. Peto, gracias, porque la verdad que nos ha contado cosas muy interesantes. No, salió muy bien. Y gracias a Héctor también porque estabas ahí en algunas cosas y te acordabas que es importante, ¿no? Porque vos bien lo dijiste, ¿no? Siempre al lado de ellos. Encantado de colaborar, pero si tengo recuerdo de, ya te digo, no sé, 4, 5 años de andar con ellos, con mi abuelo, y bueno, me llevaban por todos lados. Yo siempre estaba muy contento de andar, digamos, se ve que me gustaba más que ir al campo, andar entre los ladrillos. Muchas gracias. Gracias. Lo que soy